Feliz y bendecido día. Quienes habla, la doctora Francis Morles. Me desempeño como docente universitario, investigadora, tutora y asesora de tesis y como funcionario público. Trabajo en la Gobernación Bolivariana del Estado Falcón. Primero que todo quiero dar gracias a Dios y a la Universidad Experimental de la Fuerza Armada por permitir participar en tan maravilloso encuentro de saberes. En esta oportunidad tengo el privilegio de socializar sobre la gerencia pública desde la visión de los principios del pensamiento complejo. Es importante destacar que la ponencia que hoy voy a compartir fue producto de mi tesis doctoral. La innovación, modernización y transformación constituyen una exigencia básica que obliga a las organizaciones o que conlleva a las organizaciones a asumir un pensamiento complejo, creativo, estratégico, innovador, inteligente, que se pueda asumir en la gerencia pública. La ciudadanía exige que la gestión de gobierno sea efectiva, ética y de calidad, y sobre todo que el funcionario público esté preparado para asumir las situaciones caóticas y de incertidumbre que se presentan en nuestros días. Ahora bien, es importante destacar que en esta investigación emergieron dos categorías, como es la administración pública, que es una potencia que arregla, corrige, mejora y da dirección más conveniente a los seres organizados y a las cosas. Esto lo indica Guerrero 1985. A su vez, el pensamiento complejo es un enfoque del conocimiento que aporta lo desconocido del misterio. El misterio supera lo privativo, libera de toda racionalización delirante que presenta reducir lo ideal a la idea y aporta en forma de poesía el mensaje de lo inconcebible, según Morán, 1990. Es así como el gobernante tiene la responsabilidad de trabajar en ambientes cargados de incertidumbre, estar en capacidad de lograr el consenso a través de la complementación de los pensamientos opuestos y lograr que la gerencia se lleve a cabo como un proceso sociocomunitario, inspirado en el liderazgo situacional, la dialógica, la integración de pensamientos opuestos, que se gestione el conocimiento y sobre todo que se adapte a los cambios que se presentan en el entorno. Es así como el pensamiento complejo comprende 6 principios como son el sistémico, el hologramático, el retroactivo, el recursivo, el de autonomía dialógica y el de reintroducción del que conocen todo conocimiento. Más adelante se explicará al detalle cada uno de estos principios. En ese sentido, conviene hacer énfasis en este apartado de las debilidades que caracterizan la gerencia pública. Se caracteriza por un liderazgo que es autocrático, ya que es ejercido por la máxima autoridad, es decir, no se toma en cuenta la participación del talento humano para la elaboración de los planes organizacionales. La ejecución de los procesos solo se llevan a cabo en función de ejecutar lo planificado, no existe liderazgo estratégico, es decir, no existe esa visión de ver, de observar qué está pasando en el entorno y si eso que está sucediendo en el entorno afecta a los planes para poder adaptarnos. Existe debilidad en el control de gestión, ya que no se da la retroalimentación entre lo que se está planificando y lo que se está ejecutando. Y sobre todo existe resistencia al cambio. De igual forma existe poca visión futurista, los pensamientos son lineales y reduccionistas, existe desarticulación en las funciones y por supuesto todo esto genera apatía y desmotivación en el talento humano. De igual forma existe debilidad en los procesos de gestión del talento humano en referente a las evaluaciones de desempeño, ya que solo se hacen por cumplir un requisito, ya que al talento humano no se le da la oportunidad de que el gerente le exprese cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Es así como todas estas consideraciones se convierten en insumos o en impulso, ¿verdad?, para visionar la gerencia pública desde la visión de los principios del pensamiento complejo para lograr la flexibilidad en los procesos gerenciales, la dialógica, la recursividad organizacional, para dar respuestas oportunas y sobre todo obtener el reconocimiento y aceptación tanto de los actores organizacionales como de la sociedad, valiéndose de la ética, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. En esta lámina se describen los procesos de la investigación, cual tiene como propósito generar la aproximación teórica sobre la gerencia pública desde la visión de los principios del pensamiento complejo, en esta oportunidad en el Ejecutivo Regional del Estado Falcón.
Describir el significado de la gerencia y como propósito específico, describir el significado de la gerencia pública desde el pensamiento complejo a partir de la experiencia vivida por los informantes claves del estudio. Categorizar con base en pensamiento complejo los procesos gerenciales que se llevan a cabo en el Poder Ejecutivo Regional del Estado Falcón a partir de sus actores. Comprender desde el pensamiento complejo las relaciones dialógicas que emergen en la gerencia pública que se lleva a cabo en el Poder Ejecutivo Regional del Estado Falcón y explicar los postulados teóricos de la gerencia pública desde la visión de los principios del pensamiento complejo. Los hilos conductores que sirvieron de base para esta investigación está Ibáñez y Castillo, para sustentar el término de gerencia. Con respecto a la gestión de la complejidad en las organizaciones, me sustenté en Jorge Etkin. Y para el pensamiento complejo, el padre del pensamiento complejo es Eckhart Morin, el cual plantea los principios del pensamiento complejo y a su vez sirvió de hilo conductor metodológico, ya que se trabajó sobre el método de los principios del pensamiento complejo que comprenden describir, comprender y explicar. Seguidamente se plantea el recorrido teórico que se utilizó o que se describió en la investigación. En este particular se comienza con la evolución de la gerencia. Tenemos la escuela mecánica, ¿verdad?, cuyo precursor, o la escuela de la administración científica, cuyo precursor fue Frederick Taylor, padre de la administración científica, quien fundamentó 4 principios como son la planificación para evitar la improvisación, la preparación del talento humano, la ejecución y el control. Otro de los precursores que apoyaron o que hicieron auge en la administración científica fue Henry Fayol y Max Weber. Con respecto a la escuela del comportamiento humano, tenemos a Elton Mayo, a quien se le otorga la perspectiva sociológica de considerar al hombre y su interacción con el entorno como elemento preponderante y determinante para la satisfacción, realizando aportes a la gerencia como que el trabajo es una actividad grupal más que individual. De igual forma, ¿verdad?, se hace énfasis en los procesos de gerencia pública, como la planificación, que no es más que el proceso de diseñar metas, actividades en función de la misión, la visión, objetivos de la organización. El proceso de organización como tal, que no es más que asignar funciones y recursos a las metas. El proceso de dirección, que no es más que un proceso de orientación, a que hace énfasis el liderazgo. A las personas hay que guiarlas al momento de que están cumpliendo sus funciones, orientarlas. Y el proceso de control, que no es más que un proceso de retroalimentación que nos permite comparar lo que se está ejecutando con lo que se planificó, con el propósito de tomar acciones correctivas a tiempo. Seguidamente tenemos lo que es el tema de la gobernabilidad, el carácter sociopolítico de la organización, en la cual marca la pauta la empatía hacia la organización, tanto de los actores organizacionales como los de la sociedad. El gobernante y las situaciones de crisis, para lo cual es necesario asumir un pensamiento abierto que permita hacer frente a las inestabilidades internas y a las incertidumbres externas, a los pensamientos opuestos, a los conflictos entre actores. No se trata de resolver las divergencias buscando ganadores y perdedores. La idea es integrar las diferencias para llegar a los acuerdos. Y el gobernante y la visión de futuro. El visionar el futuro debe transformarse en una visión compartida, es decir, donde la participación del talento humano sea un pilar fundamental. De lo contrario, estos sentirán imposición de órdenes y, por supuesto, prevalecerá la falta de compromiso y sentido de pertenencia hacia la institución. De igual forma, es importante destacar que para construir escenarios se debe tener clara la misión de la misma, es decir, la razón de ser. Aquí se evalúa cómo son las relaciones entre el entorno interno y el externo. Es visualizarla desde afuera hacia adentro. También debe preocuparse por conocer de qué manera son satisfechas las necesidades de la sociedad, teniendo presente que la colectividad forma parte fundamental de los cambios que debe asumir la organización. Con respecto a los principios del pensamiento complejo, su aporte impulsa su aporte conlleva a que los procesos organizacionales, por ejemplo, el principio organizativo, permite la visión sistémica de los procesos gerenciales, que todo sea analizado
a través de forma sistemática. Lo hologramático permite la interconexión e integración de los procesos gerenciales. Lo retroactivo permite la visión no lineal, sino circular de los procesos gerenciales. Lo recursivo permite la autoproducción. Hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser co-creador. La autonomía dependencia no es más que permite la adaptación de los cambios que se presentan en el entorno, sobre todo, y permite que la organización mantenga su identidad. El dialógico permite la complementación de pensamientos opuestos y nos ayuda a solucionar los conflictos. Y la reintroducción del que conoce en todo conocimiento permite la participación del talento humano como motor de la organización. Con respecto al conocimiento del conocimiento, forma parte de lo que es desarrollar el método de Edgar Morin, que comprende describir, comprender y explicar, que se los voy a describir más adelante. Bien, continuando con la ponencia, tenemos lo que es el recorrido metodológico. Con respecto a la orientación metodológica epistemológica, se intenta comprender las organizaciones como entes complejos para instaurar la consolidación de un sistema de principios gerenciales mediante los diferentes saberes, contribuyendo así a un equilibrio entre las variables del entorno, del contexto interno con sus variados entornos. La relación entre sujeto y objeto es de manera intersubjetiva y de esta manera poder comprender de mejor manera o de mejor forma la gerencia pública. La perspectiva paradigmática es el paradigma de la complejidad para comprender y explicar los principios del pensamiento complejo. En cuanto a la sustentación ontológica, se dice que la realidad es compleja, emergente, dialógica, interactiva, situacional e incierta, la cual exige que sea transformada a través de la adopción de un pensamiento complejo que permita una gestión pública enfocada en satisfacer las necesidades de la sociedad. Con respecto a la sustentación axiológica, los valores que predominan o que prevalecen en esta investigación es la racionalidad abierta, el diálogo de saberes, la autoecoorganización, la subjetividad, la comunicación, la participación social, la responsabilidad, el respeto a la diversidad de saberes, compromiso, iniciativa, creatividad e innovación y sentido de pertenencia. Con respecto al método de la complejidad, Morin nos presenta tres momentos, como es la descripción, la comprensión y la explicación. La descripción no es más que transcribir la información tal cual nos la da el informante clave. Recuérdense que en investigación cualitativa debemos respetar la opinión que nos suministra el informante clave. La información no puede ser manipulada. Con respecto al método de comprensión, no es más que contrastar esa información que nos da el informante clave con los teóricos. Y la explicación ya forma parte del proceso de generación de teoría. Es explicar, en este caso, en este tipo de investigación, explicar la gerencia pública desde la visión de los principios del pensamiento complejo. Bien, como se les explicó al principio, una de las categorías emergentes es los procesos gerenciales, los cuales comprenden la planificación, la organización, la dirección y el control. Los informantes claves, al momento de hacerle las entrevistas, nos dieron su visión sobre cada uno de estos procesos, cómo debe ser llevado a cabo. Con respecto a la planificación, debe existir vinculación entre el plan y el presupuesto. Se deben considerar tanto los factores internos como los factores externos al momento de elaborar los planes. Se debe dar retroalimentación, debe ser flexible y sobre todo se debe tomar en cuenta la participación de los consejos comunales, de la sociedad y los actores organizacionales. Con respecto al proceso de organización, se dice que la estructura organizacional debe ser no lineal, participativa, con valores, asertiva, creativa e innovadora. Con respecto al proceso de dirección, que está ligado al liderazgo, debe ser flexible, amplio, participativo. Y con respecto al control, debe ser no lineal, co-creador y participativo. Todo esto nos genera que los procesos gerenciales se deben dar de una forma de apropiación de redes empáticas. Debe existir la nueva dialógica, deben estar caracterizados por la dialógica organizacional. El talento humano debe tener sentido de pertenencia y sentido de compromiso. Y se debe dar la nueva visión de la antropología de la complejidad y sobre todo el gerente debe tener la capacidad de identificar los nudos gordianos y conflictivos. Con respecto a la categoría de principios del pensamiento complejo,
los informantes claves nos indican que el principio sistémico nos permite la visión integral de los procesos de gerencia pública. A través del principio recursivo se logra la autoproducción a través del potencial creador y co-creador del talento humano. El principio hologramático nos permite la interconexión en los procesos gerenciales. El principio de autonomía nos permite la autoecoorganización en la gerencia pública. El principio retroactivo nos permite la apropiación de la gerencia como un sistema complejo no lineal. Y la reintroducción del que conoce en todo conocimiento no es más que el talento humano como motor y protagonista en la identificación y solución de problemas. Con respecto al principio dialógico, a través de él se puede lograr la autoorganización, complementación de pensamientos opuestos para llegar al consenso. En esta lámina se presenta la red de categorías y subcategorías derivadas del estudio, como es el talento humano como ser antropológico de la gerencia pública, los principios del pensamiento complejo y los procesos gerenciales. Se tiene entonces que la gerencia pública, desde la visión de los principios del pensamiento complejo, emerge de la necesidad de trascender la linealidad que ha marcado los procesos gerenciales. Es necesario adoptar un sistema de apropiación entre el marco de lo que es el pensamiento complejo, el tejer unas redes empáticas, y esto por supuesto va a crear un nuevo paradigma. El principio dialógico, este elemento empático de apropiación, pudiera complementar todas las divergencias y apropiarse de una nueva dialéctica definitiva, y que pudiese ser una estrategia para develar y superar las deficiencias y entrar en un proceso de eficiencia y de productividad dentro de lo que es la gerencia pública. Es importante tener presente que los elementos de la gerencia pública, como es la planificación, organización, dirección y control, y que culminan, por supuesto, o tiene su estrategia global en el seguimiento y evaluación de las mismas, debe dar un paso al frente y apropiarse empáticamente, creativamente, retroalimentativamente e integrativamente de una nueva visión del complejo como tal, un sistema gerencial al cual estamos tratando, que es la gerencia pública. Tiene mucho que aportar, porque la gerencia pública tenemos que ir a una productividad desde la comprensión del humano, lo dialógico, lo antropológico, el ser humano, el recurso humano. La gerencia pública está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del capital. Es importante tener presente el papel participativo, protagónico, ético que debe asumir el talento humano como motor fundamental para lograr la efectividad, creatividad e innovación de los procesos gerenciales. Debe asumir la racionalidad abierta. El gerente debe estar abierto, donde la interconexión e integración, autoproducción, autoorganización, autoecoorganización, lo sistémico, sean los atributos que conlleven a una visión compleja de la planificación, organización, dirección y control. Por supuesto, todo esto debe ir de la mano de la apropiación del liderazgo estratégico y participativo. Bien, en ese proceso de generación de teoría se tiene la visión estratégica de la gerencia pública, la cual comprende los procesos gerenciales como es planificación, organización, dirección y control. En ese sentido, al momento de planificar se debe tomar en cuenta lo que está establecido en la misión, es decir, la razón de ser de la organización, la visión hacia dónde queremos llegar, las fuerzas ambientales, es decir, qué está sucediendo en el entorno, cuáles son las oportunidades y amenazas que se nos pueden presentar y cuáles son nuestras capacidades internas, es decir, las fortalezas y debilidades. En función de eso se realiza la formulación de estrategia y que no es más que establecer acuerdos de responsabilidades y asignar los recursos. Aquí hace énfasis, o esto está comprendido dentro de lo que es el proceso de organización. El proceso de dirección no es más que debe estar orientado hacia el liderazgo participativo, y el control, que es un proceso de retroalimentación. Aquí hay que hacer seguimiento de las estrategias. Es importante tener presente que este proceso debe ser continuo, no debemos esperar que la planificación se ejecute en todo a un 100% para verificar si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal. Es importante hacer mención hago mucha énfasis en eso, porque la planificación y el control deben ir de la mano. Esto nos va a permitir tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Vemos aquí cómo están implícitos lo que es los principios del pensamiento complejo, como es la interconexión, la integración,
la autoecoorganización, la autoproducción, la ética y sobre todo la reintroducción del potencial del talento humano, que no es más que tomar en cuenta la participación del talento humano y sobre todo que los procesos de gestión del talento humano se lleven a cabo de la mejor manera. Otro de los aportes de esta investigación o del proceso de generación de teoría está el círculo virtuoso ontoepistémico de la gerencia pública compleja. No es más que vislumbrar el camino para apropiarse de la gerencia pública como un sistema complejo, tomando como vía el método que plantea Edgar Morin, fundamentado en los operadores lógicos. Es así como a través de la dialógica de descripción, comprensión y explicación se pueden ejecutar de forma no lineal, ética y efectiva los procesos gerenciales como son la planificación, la organización, la dirección y el control. Es así como a través de la descripción se pueden identificar y conocer los nudos gordianos, las fortalezas, las debilidades, carencias, conflictos entre los actores organizacionales, así como también las demandas y necesidades que presenta la sociedad. Todo ello valiéndose de la participación y a partir de ahí comienza el momento de la comprensión, para lo cual es necesario realizarlo desde el objetivo, subjetivo y complejo y poder lograr la proyección e identificación como aspecto fundamental de la comprensión humana. Es así como se comienzan a encaminar los procesos de gerencia pública como son la planificación, organización, dirección y control. Y es aquí donde hace presente la explicación del método moraniano. Una vez que los planes se van ejecutando, se deben ir evaluando con el propósito de detectar anomalías, así como también poder adaptarse a los cambios que se van generando, tanto en el entorno interno como el externo. Es aquí donde la dialógica, descripción, comprensión, explicación cumple su función para hacer frente a las situaciones de incertidumbre, caos, emergencias propias de la dinámica organizacional. Es así como los atributos del pensamiento complejo conllevan a la interconexión, retroalimentación, integración, autoorganización, autoecoorganización, autoproducción de los procesos gerenciales, así como la complementación de pensamientos opuestos y sobre todo reintroducir al talento humano en la apropiación de la planificación, organización, dirección y control por su potencial creador y co-creador, convirtiéndose así en el ser antropológico de la gerencia pública. Ya para terminar con esta potencia, me permito presentarle las reflexiones finales en las cuales se llegó en esta investigación. La interacción con los sujetos en subespacios naturales me permitió llegar a una comprensión y explicación de sus pensamientos, acciones, opiniones y lenguaje. Mediante este proceso investigativo se logró generar una aproximación teórica de la gerencia pública desde la visión de los principios del pensamiento complejo. Es necesario dirigir acciones para cumplir con todas las fases de la gerencia planteada como un sistema complejo en redes para lograr la interconexión, retroalimentación e integración de los procesos gerenciales. El potencial humano es el elemento creador y co-creador y como tal debe ser valorado. Es el centro motor. El liderazgo participativo es una de las vertientes para lograr la participación, el comportamiento ético y responsable, la gestión del conocimiento, el sentido de pertenencia y el compromiso. El pensamiento complejo permite la autoproducción, la autoorganización, la retroalimentación, la autoecoorganización, la visión sistémica y la interconexión de los procesos gerenciales, así como también la reintroducción del potencial humano en todo conocimiento, la complementación de pensamientos opuestos y la comprensión de la ética. Finalizo esta ponencia con un pensamiento de este gran filósofo francés como es Edgar Morin, el cual plantea: el único conocimiento que vale es aquel que se nutre de incertidumbre, el único pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción. Edgar Morin. Agradecida, atenta para sus interrogantes.